Muy buenas tardes, muy buenos días a todos aquellos que nos seguís desde fuera de España. He estado viendo el chat que estáis ingresando y saludando. Hay gente de México, de Perú, Colombia. Pues muy buenos días a vosotros también. Y bueno, esta tarde comenzamos ahora un interesante webinar dentro de esta serie de webinars que organiza Cetaima. Y esta tarde vamos a hablar de la norma ISO 45001 de gestión de la seguridad y salud, las organizaciones, los entornos de trabajo y de un punto muy interesante por lo novedoso que trajo en la norma, ¿no? Y todo lo que implica en la organización, como es la mejora de la consulta y participación de los trabajadores. Van añadiéndose las personas, que tenemos actualmente pues más de 450 personas ya inscritas. Os voy a dar unas pequeñas pautas de funcionamiento de este webinar. Os recuerdo que esta sesión es grabada y va a estar disponible al final de la misma, por lo cual todas las personas que os habéis inscrito al webinar recibiréis en la dirección de correo con la que os inscribisteis un correo y el link para visualizarla siempre que lo deseéis. Tenéis un chat a vuestra disposición que ya estáis utilizando para saludarnos y en este chat podéis dejar vuestras preguntas sobre las temáticas que se van a presentar. Vamos a dejar estas preguntas para el final, salvo que haya alguna pues, que vea yo que sea pues, muy importante o que esté generando alguna inquietud, ¿no? Por las preguntas dirigidas. Recordar también durante el transcurso del webinar que podéis contactar con Cetaima para hablar con uno de nuestros especialistas haciendo clic en el botón inferior verde que veis aquí en la parte inferior de la pantalla. Cualquier información que necesitéis, nosotros estaremos encantados de daros respuesta. Y bueno, tras esta pequeña introducción, un resumen de aquello que vamos a ver esta tarde. El webinar tiene una duración de un minuto, de una hora, perdón, vamos a reservar 5 o 10 minutos al final. Y el objetivo es que el webinar sea muy ágil. Vamos a analizar diversos aspectos de la parte de la norma sobre la consulta y participación de los trabajadores, como puede ser el liderazgo y el compromiso de la organización, para qué y por qué, ¿no? El por qué se necesita esta participación y consulta y cómo se despliega a lo largo de los diferentes procesos, ¿no? que se procedimentan. Por lo tanto, ¿qué ámbitos hemos de tener en cuenta para trabajar esta participación activa más allá de lo que puede llegar a indicar los requisitos legales de cada país? Y cómo seguir mejorando en este espíritu de toda norma ISO, cómo seguir mejorando, incentivando, promoviendo la consulta y participación de trabajadores y dejar evidencia de todo ello. Y bueno, para ello nos acompaña esta tarde Alexia Rodríguez. Muy buenas tardes, Alexia. ¿Cómo Hola, estás? muy buenas tardes, buenos días también al resto. ¿Qué tal? Bueno, pues Alexia es responsable técnico del esquema de seguridad y salud en el trabajo en España para TÜV Rheinland España y le cedo un poquito la palabra para que os hable, os profundice en ella, en su bio y aquellos que no conozcáis, pues bueno, también el alcance, ¿no? de TÜV Rheinland como empresa. Muy bien, bueno, pues nada, pues una pequeña presentación escueta. Llevamos ya con los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, pues una larga andadura aquí en España. Y bueno, pues lo que pretendemos es con esta webinar
expresarnos nuestra experiencia, ¿no?, en distintas tipologías de organizaciones que llevan implementadas, unas con mayor antigüedad, otras con menos, los sistemas de gestión de seguridad y salud. Yo pertenezco a TÜV Rheinland, que el ámbito de los servicios que nosotros ofrecemos a nivel mundial pues está relacionado con los servicios industriales y la ciberseguridad, también la movilidad. Disponemos en España de varias ITVs, cantidad, productos, certificación de productos, la parte también de Academy y Life Care, y la parte de certificación de sistemas de gestión, desde calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y otros. El objetivo de TÜV Rheinland siempre ha sido el desarrollo sostenible de la seguridad y la calidad en la interacción entre el hombre, la tecnología y el medio ambiente en casi todos los aspectos de la vida diaria y la economía. Hacemos el papel, ¿no?, de tercero independiente. TÜV Rheinland prueba sistemas técnicos, productos y servicios, apoya proyectos y prueba procesos para empresas y organizaciones. Nuestros expertos también capacitan a personas en una amplia gama de disciplinas y con este fin TÜV Rheinland opera una red global de laboratorios aprobados, centros de prueba y educación. Aquí en España nos encontramos acreditados con la entidad nacional de acreditación ENAC y la entidad alemana de acreditación, la DAX. Eso sería un poquito la presentación. Pues muchas gracias Alexia. Yo ahora sí que me tomaré unos pequeños minutos para introduciros a Cetaima, aquellos que no nos conozcáis. Una rápida introducción, porque lo que nos interesa precisamente es escuchar a Alexia, por supuesto, y promover esta participación con vuestras preguntas al término. Bueno, pues Cetaima es una empresa tecnológica líder con 20 años al servicio de sus clientes, aportándoles soluciones integradas de transformación digital y consultoría en materia de gestión de proveedores, seguridad y salud, medio ambiente, seguridad industrial, seguridad informática. Nuestros valores son la pasión por el cliente, la excelencia, la integridad y el equipo. Un gran equipo humano, más de 160 colaboradores. Hoy en día trabajamos en Cetaima, en España, Portugal, México, Chile y Colombia, y seguimos creciendo por todo el mundo, dando servicio a 14 países con nuestras soluciones líderes en el mercado nacional. Cetaima, con más de 800 clientes en diversos sectores, integrando estas soluciones para optimizar la gestión de sus proveedores. Validamos más de 2,5 millones de documentos al año en la gestión documental facilitada por la digitalización de nuestros productos, y todo ello permite gestionar anualmente más de 1 millón de trabajadores que acceden a los centros de trabajo con la seguridad de que cumplen todos los requisitos necesarios para seguir la conformidad del marco legal y del área donde trabajan, sector y país. Todo ello con el impulso de la mejora continua, gracias, ¿no?, a nuestros clientes que confían en nosotros, estos más de 850 clientes de todos los sectores de actividad, grandes empresas, marcas referentes, también empresas de todo sector, tamaño, que se encuentran aquí representadas, pues una pequeña muestra de ellos. Y todo ello gracias a la combinación de tecnología y conocimiento. La tecnología gracias a nuestras soluciones Cetaima Legal para facilitar y monitorizar el cumplimiento de requisitos legales que aplican a las empresas. Cetaima CAE, la plataforma líder en España en gestión de contratistas CAE y gestión preventiva. Nuestros servicios de consultoría, que gracias a los que ayudamos a las empresas a implantar y optimizar sus sistemas de gestión ISO 45001, 14000 y 27000.
formación en continuo gracias a nuestra plataforma Academy, con contenidos propios y tutorizados por Zetaima. Y Twin, la solución para la gestión de proveedores, su cumplimiento legal. Twin es nuestra plataforma internacional que simplifica la gestión de contratistas y proveedores, disminuyendo un 50% el tiempo dedicado a la gestión documental de contratistas y proveedores, facilitando así la vida pues, a los contratistas, a las empresas, que reducen su carga administrativa gracias, por ejemplo, a la digitalización, ¿no? de la validación, de los procesos de validación, como por ejemplo en México el REPSE, y gracias a todo ello facilitando, ¿no? esta labor de los especialistas en seguridad de salud presentes en los centros de trabajo, focalizados en la reducción de accidentes e incidentes y, por supuesto, una herramienta ágil para facilitar la gestión de la norma ISO 45001, de la cual vamos a ver el tema que tratamos hoy con Alexia, la participación, cómo mejorar la consulta y participación de los trabajadores. Estos son los puntos que vamos a tratar y, bueno, sin más dilación, Alexia, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde Muchísimas en este gracias a tema. vosotros por invitarnos también a participar en estas webinars con estos temas tan interesantes, ¿no? Que nos gustan y nos apasionan a todos. La verdad que muchas gracias a Zetaima también. Vale, pues si os parece, bueno, pues primeramente, repasando el objetivo del webinar, vamos a hablar lógicamente de la consulta y participación, pero también vamos a incidir, ¿no? en por qué se necesita esa participación y consulta con respecto a la ISO 45001 y su cláusula 5.4. Qué tipo de decisiones deben consultarse por parte de los trabajadores, en qué ámbitos deben de tener los trabajadores una participación activa y cómo mejorar la consulta y participación en las diferentes tipologías, ¿no? de organizaciones. Daremos de alguna manera alguna idea o comentaremos lo que vamos encontrando en las organizaciones españolas y que tienen una proyección también internacional. Sí que el objetivo del webinar, ¿no? Establecer que para lograr el éxito, ¿no? en la implantación de los sistemas de gestión, seguridad, salud y bienestar en las organizaciones, pues se debe contar desde el primer momento con los trabajadores, lógicamente, y sus representantes cuando existan, ¿no? La alta dirección, que es el otro foco importante que tiene este punto de participación y consulta, nos debe de animar, fomentar y promover la consulta y participación a todos los niveles de la organización. Por esta razón, pues se debe contar pues, con los representantes de los trabajadores, delegados de prevención, los denominamos aquí en España, y comités específicos definidos legalmente cuando existan en diferentes tipos de organizaciones, organizaciones grandes, con dispersión geográfica, internacional, pequeñas empresas, pymes. Esto tenemos que orientarlo a las diferentes tipologías de organizaciones que existen. Entonces, vamos a intentar clarificar este aspecto. Sí quería inicialmente entrar en un entorno legislativo, ¿no? Hablar de lo que sería la legislación a nivel nacional, que puede ser muy similar a lo que podéis encontrar en otros países. En España tenemos 3 pilares importantes: el Real Decreto, que es el 2/2015, la Ley Estatuto de los Trabajadores, la Ley 3195 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 337, en el que se aprueban los reglamentos de los servicios de prevención. Hablando por encima de este entorno legislativo, tenemos que el Real Decreto, la Ley Estatuto de los Trabajadores, en el título 2 de los derechos de representación colectiva y de reunión de los trabajadores en la empresa, desarrolla en el capítulo 1 el derecho a la representación colectiva.
En varios de esos artículos habla de la participación. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa a través de los órganos de representación regulados que se marcan en la legislación. Se definen también a los delegados de personal, se habla de los comités de empresa y sí quería hacer una referencia especial al artículo 64, derechos de información, consulta y competencias, porque realmente hace mención, ¿no?, a temas de seguridad y salud. En este artículo 64, que habla de los derechos, información, consultas y competencias, pues se establece que el comité de empresa tendrá derecho a ser informado y consultado por el empresario sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores. En ella se define ya, hablamos de la información que se identifica como transmisión de datos a fin de tener conocimiento de una cuestión determinada, y también define la consulta entendida como un intercambio de opiniones y apertura del diálogo sobre una cuestión determinada. Pero sí que también es importante el artículo 64 porque establece en la definición o aplicación de los procedimientos de formación y consulta que el empresario y el comité de empresa actuarán con un espíritu de cooperación en los términos de participación y consulta. También allí en ese artículo 64 el comité de empresa establece que tiene derecho a ser informado en la cláusula D, que es una cláusula entre otras muchas, pues de las estadísticas sobre el índice de asentismo y las causas, los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y sus consecuencias, índices de siniestrabilidad, estudios periódicos o especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen. Realmente es el Estatuto de los Trabajadores donde, independientemente que en las organizaciones se haya establecido e implementado un sistema de gestión de seguridad y salud, ya tiene que hablar en su comité de trabajadores sobre temas de seguridad y salud. Como tal, así se establece. Si seguimos avanzando en la Ley 31, también en el capítulo 5, Consulta y participación de los trabajadores, establece varios artículos. En el artículo 33 tenemos que hablamos de la consulta de los trabajadores. El empresario deberá consultar a los trabajadores pues la adopción de decisiones relativas pues a muchos ámbitos diferentes, pero todos ellos alrededor de la seguridad y salud, planificación y organización del trabajo en la empresa, organización y desarrollo de actividades de protección de salud y prevención de riesgos, designación de trabajadores encargados de actividades de seguridad y salud, de medidas de emergencia, proyectos y organizaciones de la formación en materia preventiva, con lo cual, bueno, pues son un largo listado de ítems o apartados que se deben de consultar. Aparte, también en el artículo 34 se establecen los derechos de participación y representación. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales. Y ya en el artículo 35 se define a los delegados de prevención, que son los representantes de los trabajadores que tienen funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Seguimos avanzando y los delegados de prevención pues, serán designados por y entre los trabajadores, representantes del personal, de los trabajadores, con arreglo pues, a una escala en función del número de trabajadores, de 2 delegados a partir de 50 trabajadores, a partir ya de 101, 3, etcétera, etcétera, según se va haciendo la organización y la empresa con mayor número de trabajadores. Sí que es interesante reseñar que en las empresas hasta 30 trabajadores el delegado de prevención coincidirá o será el delegado de personal, y en las empresas entre 31 hasta 49 pues habrá un delegado de prevención. No obstante, también hay que reseñar que en los convenios colectivos pues podrán establecerse otros sistemas de designación de los delegados de prevención. Aquí en España, por ejemplo, el convenio colectivo de empresas químicas o construcción, pues establece sus peculiaridades también.
También el Real Decreto establece en el artículo 1 que el empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con excepción a las actividades relativas a vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando se cumplan una serie de premisas, que serán que se trate de empresas pequeñas, hasta 10 trabajadores, que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el anexo 1. Anexo 1 aquí en España pues son las empresas que tienen riesgos diferentes o altos riesgos, riesgos en altura, riesgos eléctricos, etcétera, etcétera, que desarrollen de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo y que tengan capacidad correspondiente a las funciones preventivas que se van a desarrollar, pues de acuerdo a lo establecido en el capítulo 6 de este Real Decreto también. Con lo cual, pues hay una diversidad de cómo la ley ampara, ¿no?, o da ese derecho a los trabajadores de esa representación. Como tal es un derecho, luego los trabajadores podrán hacer uso de ese derecho de representación o no, pero sí que legalmente hay unas bases, ¿no?, que se pueden utilizar. Si ya pasamos a hablar del apartado 5 de la ISO 45001, ¿no?, que es donde se desarrolla toda la parte de liderazgo y participación de los trabajadores, la norma establece 4 apartados: liderazgo y compromiso, la política de seguridad y salud en el trabajo, roles, responsabilidades y autoridades en la organización y la consulta y participación de los trabajadores. Lógicamente, el tema de seguridad y salud tiene 2 cabezas importantes en las organizaciones. Por un lado tenemos la dirección y por el otro lado tenemos a los trabajadores. Con lo tanto, pues partimos de las premisas que la norma establece a la alta dirección, ¿no? He querido referenciar que la alta dirección debe demostrar este liderazgo y compromiso con los temas con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud, asumiendo la total responsabilidad. La norma también habla de rendición de cuentas para la prevención de las lesiones y deterioro de la salud relacionadas con el trabajo, así como la provisión de actividades y lugares de trabajo seguros. También, aparte de responsabilidad, la alta dirección tiene que asegurarse de la integración, ¿no?, de los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en los procesos de negocio de su organización. Incluso asegurándose de que los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener e incluso mejorar el sistema estén disponibles. Es su responsabilidad disponer de esos recursos, dotar de esos recursos a las organizaciones. ¿Cómo? Pues dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud, entre otros ítems, pero los que son totalmente definitivos son los 3 últimos ítems que se ven en este apartado de liderazgo y compromiso, que es protegiendo a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, riesgos y oportunidades, protegiendo y motivando realmente a los trabajadores para que, y valorando cualquier información que nos suministren, que nos relacionen a nivel incidente, a nivel sentimiento de los trabajadores en alguna situación, qué peligros, qué riesgos ven en su día a día, ¿no? Todo eso hay que valorarlo y ponerlo en valor por parte de la dirección, asegurándose también de que la organización establezca e implemente procesos para la consulta y participación, motivando, ¿no?, a esta consulta y participación por parte de los trabajadores, dándoles un ambiente adecuado para que surja, ¿no?, esa consulta y participación tan necesaria en los sistemas de gestión de seguridad y salud para seguir esa mejora continua. Incluso apoyando el establecimiento y funcionamiento de los comités de seguridad y salud. Tiene que motivarse el que existan representantes de los trabajadores, que luego establezcamos unos comités adecuados para tratar todos estos temas en un ambiente tranquilo y cooperador entre la dirección y los representantes de los trabajadores.
También el punto 5 habla de la política de seguridad y salud. La alta dirección debe establecer e implementar una política de seguridad y salud que, entre otros puntos, incluya el compromiso para la consulta y participación de los trabajadores, cuando existan, y de los representantes de los trabajadores. Ya en la política vemos estas premisas de compromiso para que la consulta y participación se realice en un ambiente adecuado. También tiene que definir la alta dirección los roles, responsabilidades y autoridades de la organización dentro de los sistemas de seguridad y salud. Deben de estar asignados y comunicados a todos los niveles dentro de la organización, y además es una parte que la norma nos exige que se mantenga como información documentada. Estas responsabilidades y autoridades deben de estar definidas claramente y comunicadas a los responsables, otorgadas a estos responsables que van a realizar estas tareas dentro de la seguridad y salud, pero sin perder de vista a los trabajadores que en cada nivel de la organización deben de asumir la responsabilidad de aquellos aspectos del sistema de gestión de seguridad y salud sobre los que tengan control. Por lo tanto, vemos las dos cabezas importantes, por una parte la dirección y por otra parte los trabajadores. Entrando ya de lleno en el apartado 5.4 de consulta y participación de los trabajadores, sí quiero iniciarlo definiendo los términos más concretos, ¿no? Consulta se define en el capítulo 3 de la ISO 45001 como búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión. Se trata de un diálogo bidireccional en el que se produce un intercambio de información con el objeto de tener retroalimentación previa a la toma de decisiones. Y la participación. La participación se define como la acción y el efecto de involucrar en la toma de decisiones. Se trata de formar parte del proceso de toma de decisión sobre medidas y cambios propuestos. Existe la nota de la consulta y participación que incluye el comprometer a los comités de seguridad y salud y a los representantes de trabajadores cuando existan. Aquí, a nivel nacional, tiene una definición muy parecida a como lo hemos definido en el Estatuto de los Trabajadores, ambos términos. Importante, ¿qué es lo que debe de la organización de proporcionar para realizar esa consulta y participación de los trabajadores? Pues lógicamente debe de proporcionar los mecanismos, el tiempo, tan importante el tiempo para las personas que tienen esa responsabilidad, que son representantes de los trabajadores, delegados de prevención, y que debe de dotarnos la organización para que puedan desempeñar correctamente sus responsabilidades y sus funciones. Además de la formación también importante, tener conocimientos para poder desempeñar estos roles, estas responsabilidades adecuadamente, y los recursos necesarios para la consulta y participación. También la organización debe proporcionar el acceso oportuno a la información clara, comprensible y pertinente en los temas de seguridad y salud, y determinar y eliminar los obstáculos y barreras a la participación, minimizando aquellas que no puedan eliminarse. En la siguiente slide desarrollo estos apartados un poquito más, ¿no? Es eso, ¿no? Los mecanismos, ¿no?, que debe de proporcionar la organización, facilitando y animando a la representación de los trabajadores, ¿no?, que esto puede ser un factor de éxito para un sistema de gestión de la seguridad y salud, tener disponibilidad o tiempo asignado a estas tareas que comentábamos relacionadas con la seguridad y salud, impartir la formación, entre otras, entre ISO 45001, lógicamente facilita el entendimiento de términos y definiciones establecidos por la norma, y disponer de los recursos necesarios para realizar esta consulta y participación adecuadamente. Es importante el proporcionar este acceso oportuno a la información,
a la comunicación interna, a las consultas puntuales que se puedan producir por parte de los trabajadores, las inquietudes que nos puedan transmitir sobre el sistema de gestión de seguridad y salud. Determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación que pueden interpretarse como la falta de respuesta a aportes o sugerencias de los trabajadores, que creo que hay que poner en valor en todo momento y dar una respuesta. Es necesario. Barreras de idioma hay que minimizarlas, alfabetización, porque nos podemos encontrar en diferentes ámbitos dentro de las organizaciones, amenazas, represalias o prácticas que desalienten o penalizan a la participación de los trabajadores. Esto es labor de la organización como tal. Si avanzamos, sí me gustaba de alguna forma comparar el antiguo sistema de gestión de seguridad y salud, la OSAS 18001, y compararla con la cantidad de ítems, ¿no?, que se deben de consultar y participar por los trabajadores, que la verdad que el cambio es sustancial. Por eso la importancia de este apartado en la ISO 45001. La consulta de los trabajadores, la norma establece que debe enfatizarse, ¿no?, en la determinación de necesidades y expectativas de las partes interesadas, internas y externas. El establecimiento de esa política de seguridad y salud se debe de consultar, ¿no?, con los trabajadores. La asignación de roles, responsabilidades y autoridades de la organización, no olvidando, ¿no?, que como habíamos definido en las slides anteriores, lo que significa la consulta como tal, la determinación de cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos que la organización quiera suscribir, el establecimiento de los objetivos en seguridad y salud y la planificación de cómo lograrlos, la determinación de los controles aplicables para la contratación externa, las compras, los subcontratistas. Es importante porque al final los trabajadores van a trabajar en ocasiones mano a mano con contratistas a los que de alguna manera habrá que establecerle las pautas de seguridad y salud, y habrá que determinar cómo vamos a controlar su actuación también, ¿no?, y cómo nos vamos a asegurar de que en temas de seguridad y salud hablamos de la misma manera. La determinación que se necesite para hacer un seguimiento, medición y evaluación dentro de la organización, es decir, pues qué mediciones necesitamos realizar en la organización desde el punto de vista higiénico, desde el punto de vista de psicosocial. Hay que ver qué mediciones hay que hacer en las organizaciones dependiendo de los procesos que se realicen, de los peligros y riesgos que podamos encontrar. La planificación, el establecimiento, implementación y mantenimiento de los programas de auditorías que podrán ser internos de las organizaciones. Realmente auditorías que se realizan in company, ¿no?, dentro de las organizaciones unos a otros. Programas de auditoría externos que realizamos para certificar nuestro sistema de gestión en seguridad y salud. Y por ende, pues el aseguramiento de la mejora continua en las organizaciones. Aparte también, el otro apartado en cuanto a consulta y participación, que es enfatizar la participación de los trabajadores, lo comparamos también con la parte de la OSAS 18000 y lo mismo, vemos que se ha incrementado, aunque en muchos ámbitos seguimos realizando los mismos ítems, ¿no? Determinación de los mecanismos para consulta y participación más adecuados. Cada organización debe de identificar cuáles son los mecanismos más adecuados en función de su dispersión geográfica, su dispersión en las obras, en los diferentes trabajos, si tenemos personal cedido en organizaciones, si es una factoría o una fábrica. Debe ser diferente, ¿no?, los mecanismos que utilicemos para esa consulta y participación. Identificación de los peligros y evaluación de riesgos y oportunidades que debemos, lógicamente, que hacer partícipes a los trabajadores, puesto que ellos son los que están al pie de los procesos y de las máquinas y
realmente su aportación es muy interesante en temas de identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades. También la determinación de acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos para seguridad y salud. Muchas veces ellos, igual que reclaman o identifican el riesgo, tienen la solución, saben cuál es la mejor manera para determinar las acciones para eliminar peligros. Yo creo que su valoración y su participación es definitiva. La determinación de requisitos de competencia, ¿no? Necesidades formativas que hemos comentado, la formación y evaluación de la formación para desempeñar tareas de seguridad y salud y para darnos cuenta de los peligros que tenemos alrededor, es necesaria que exista esa formación, información y se haga de forma adecuada. La determinación también de medidas de control y su implementación y uso eficaces. Lógicamente, si establecemos unas mediciones y proponemos unas acciones para minimizarlas, deberemos de delimitar y definir unas medidas de control necesarias para hacer un seguimiento adecuado y proponer acciones, volver a medir. No deja de ser un ciclo de mejora continua. También la investigación de los incidentes, las no conformidades y la determinación de acciones correctivas. Es interesante que participemos, hagamos participar a los trabajadores en estas investigaciones en la medida de lo posible y participar en los ítems que se produzcan, esas no conformidades y esas acciones que se implementen. Por lo tanto, pues podemos hablar, ¿no?, de diferentes metodologías utilizadas para la consulta y participación. En nuestra experiencia, pues entendemos que desde las reuniones de los comités de seguridad y salud, pero en esos comités de seguridad y salud tenemos que tener claras que hay que hablar y hacer partícipes de todos esos puntos que anteriormente hemos referenciado. Evidentemente, no en todos los comités o en todas las reuniones vamos a revisarlos todos, pero sí nos tenemos que asegurar que en el periodo de tiempo adecuado se traten todos esos temas. Será, lógicamente, más incidencia en lo que es diariamente o periódicamente de la accidentabilidad, de medidas, de necesidades, pero sin perder de vista, bueno, pues todos esos apartados que marca la ISO 45001 en su apartado 5.4. Las reuniones entre la alta dirección y mandos intermedios. Por ejemplo, pues esos famosos desayunos que en algunas organizaciones vemos con la dirección, esas visitas que la dirección realiza a las factorías, a las fábricas, a los trabajos puntuales, ¿no?, donde pueda haber acontecido algún incidente, algún accidente o, bueno, pues se estén produciendo algunas algunas comunicaciones por parte de trabajadores con algunas inquietudes, pero es interesante, bueno, pues esas reuniones que se puedan producir, también informales, ¿no?, de departamentos, reuniones de personal que realice los mismos procesos, de puestos de trabajo similares, de trabajadores que realicen una misma tarea. Por ejemplo, pues reuniones en los cambios de turno, lo que se denomina también las toolbox meetings, que encontramos en organizaciones que proporcionan sobre todo un ambiente y un clima laboral adecuado entre trabajadores que realizan las mismas tareas, que pueden verse identificando los mismos peligros, las mismas medidas preventivas. Yo creo que son muy interesantes valorar y proporcionar estas reuniones informales, otro tipo de reuniones semanales, quincenales o mensuales sobre ya proyectos, incluyendo información pues, sobre incidentes, accidentes ocurridos, tanto en la propia organización como en organizaciones con los mismos procesos en otros países, en otras latitudes, que pueden ser interesantes fijarnos, ¿no?, qué es lo que ha acontecido en esas diferentes organizaciones, pero que nos podemos nutrir o valorar cómo nosotros tenemos
ese proceso donde se ha producido el incidente o el accidente, cómo lo tenemos regulado y qué medidas preventivas tenemos establecidas para ver si a nosotros también se nos puede producir o no esos incidentes, esos accidentes. También pues, las publicaciones de peticiones de consultas o participación, entre otras, pues las introducidas en los famosos buzones de sugerencias, tablones de anuncios. Empezamos a encontrar ya también chat en internet o en aplicaciones para teléfonos móviles, apps de seguridad, ¿no? Donde hacer una fotografía a un hecho inseguro, a una pues no sé, algo que no está correctamente en una organización, que bueno, pues que se pueda de alguna forma subsanar por parte de mantenimiento, o que pueda proporcionar un peligro o una situación insegura. Bueno, pues empezamos a ver que también en las organizaciones se utilizan estas tipologías de aplicaciones informáticas o aplicaciones para móviles, bueno, que empiezan a tomar como el día a día también su apartado, ¿no? Dentro de la seguridad y salud. Entonces, como resumen, pues que el éxito, ¿no? Radica en disponer de diferentes metodologías o conocer cuál es la más adecuada para nuestra propia organización. A nivel conclusiones, pues deciros que creo que es interesante quedarnos principalmente que contar desde el primer momento con los trabajadores y sus representantes cuando existan por parte de la alta dirección, establecer ese liderazgo y compromiso con la seguridad y salud, proporcionando estos mecanismos, las necesidades de tiempo, las formaciones, los recursos necesarios para la consulta y participación de los trabajadores o sus representantes, y los trabajadores que asuman su compromiso también y responsabilidad en los aspectos del sistema de gestión de seguridad y salud sobre los que tengan control, pues son las bases para mejorar esa consulta y participación de los trabajadores. Con esto, bueno, pues yo terminaría mi exposición, ¿no? Y bueno, pues ahora ya pasaríamos a comentar, pues si queréis, la cantidad de temas que habéis ido escribiendo en el chat. Pues muchísimas gracias, Alexia. Ha sido una exposición muy interesante. La verdad es que es un punto de norma que nos provoca a todos, pues, bueno, muchas dudas, ¿no? Es por dónde empezamos, cómo evidenciamos, y has resumido muy bien en el slide final, ¿no? Pues bueno, el principio, ¿no? Que primero tiene que haber ante todo un liderazgo y un compromiso claro, ¿no? De la organización por promocionar, por hacer partícipes a los trabajadores y trabajadoras del sistema, por tomar parte en las decisiones y en las acciones que se llevan a cabo, y compartir esta información. Que esto, bueno, va ligado, ¿no? En España, comentábamos antes, cuando hemos estado preparándonos este webinar, ¿verdad, Alexia? Comentamos cómo ha habido una evolución de este marco legal, de las relaciones laborales, de las que parte, ¿no?, la seguridad y salud en el trabajo, cómo las últimas leyes, ¿no?, están cada vez dejando más o dejando en evidencia y por escrito, lo cual es muy importante, ¿no?, aspectos como que todo ello, ¿no?, tienen que ser consensuados, quizás totalmente consensuados con los trabajadores, con la negociación colectiva y leyes de ámbito global, ¿no?, que luego se han derivado reales decretos, como ya hablo, por ejemplo, de la parte, ¿no?, de la ley de trabajo a distancia, las leyes, ¿no?, de toda la evolución de la normativa basada en políticas de igualdad desde el 2007 hasta, bueno, las más recientes del año pasado, ¿no? Sí, o sea, Sí todo que el es 2000. cierto. Sí, Sí. Entonces, todo nuestra ley de prevención es del 95, que es Sí. una organización más diferente, ¿no? Sí, sobre Y, todo a raíz de la pandemia, ¿no? El claro, tema teletrabajo, todo esto se le ha dado un vuelco, ¿no?
muy importante y bueno, pues yo creo que sí que efectivamente la vicepresidenta en las últimas semanas ha comentado que iban a hacer una reforma de la ley a nivel nacional, de la Sí. ley 95, del 95, porque es necesario, ¿no? Realmente ha evolucionado muchísimo en los últimos años, desde la pandemia fundamentalmente, las sistemáticas de teletrabajo, temas de plan de igualdad, que ya son necesarios definirlos en nuestro país, todo el tema de protocolos de acoso. La verdad es que ahora vas a las organizaciones y en las auditorías de ISO 45, pues todos estos temas están encima de la mesa y facilitan muchísimo bueno, pues temas que antes a lo mejor eran más difíciles de poner de manifiesto en las organizaciones, ¿no? Situaciones difíciles que ahora pues se hablan en las auditorías con total naturalidad, porque ya existen protocolos y existen procedimientos adecuados para gestionarlas, con lo cual pues entiendo que sí, que la norma es lo bueno que tiene. La ISO 45001 no es solo cumplir con la legislación y con las leyes y reglamentos, sino que también es dar un paso más allá en cuanto al compromiso con la seguridad y salud que queremos en nuestra organización. Por eso, bueno, pues no es solo valorar que cumplimos con la legalidad, sino, como decía, ese paso más allá en los temas de seguridad y salud. Y desde luego la premisa de participación y consulta por parte de los trabajadores es un pilar muy importante de la ISO 45000, ¿no? En algunos foros se valora el que si no hay una adecuada participación y consulta por parte de los trabajadores, es muy difícil evidenciar que la ISO 45000 está bien implantada en una organización. Hay veces que llegas a organizaciones más pequeñas que te dicen, bueno, esta es una organización muy tranquila, no tenemos representantes de los trabajadores. Yo creo que ahí está la motivación por parte de la alta dirección, que tiene que trabajar en tener esos representantes de trabajadores que me van a proporcionar la información fehaciente de cómo está la seguridad y salud en mi empresa, ¿no? En mi organización. Sí, sí, así es. Nos comentaban en el chat, bueno, cómo ponemos todo esto por escrito, a referencia a las evidencias, ¿no? Las evidencias de la participación, de registros de reuniones. Bueno, lógicamente tiene que haber, ¿no? Tus procedimientos, tienes que tener estos canales, ¿no? Estos canales en los que se dé oportunidad a los trabajadores y trabajadoras de participar y cómo, ¿no? Cómo recogemos estas evidencias. Y Alicia, si nos puedes poner algunos, bueno, ejemplos. Sí, a ver, realmente, a ver, lo más operativo para realizar un comité de seguridad y salud es llevar claros los puntos, el índice de los puntos que se van a tratar y de llevar también un límite de tiempo para designar los recursos a tratar esos apartados. Lógicamente, no nos podemos perder en el bosque, ¿no? De alguna forma tienes que llevar el orden del día, ¿no? Decimos aquí, de las reuniones que se realicen por parte de los comités de seguridad y salud. Se pueden llevar esos temas trabajados, lógicamente, por los trabajadores, por la empresa, para que sean de los frutos adecuados y veamos un avance, ¿no? En los temas que se llevan a los comités de seguridad y salud. Por lo tanto, y por ende, debes de tener un registro de lo que se ha acordado en esas reuniones de comité de seguridad y salud para luego hacer un seguimiento en las siguientes reuniones. Hablábamos aquí en España, los comités de seguridad y salud tienen una obligatoriedad de realización de cada 3 meses, pero existen organizaciones que, bueno, pues lo quieren realizar mensualmente porque les parece más adecuado, lo hacen en un menor tiempo esas reuniones, no les llevan demasiado tiempo y, bueno, van haciendo un seguimiento más pormenorizado de los temas, ¿no? Que se llevan al comité. Por eso es interesante, por supuesto, llevar tanto el orden del día como las actas de las reuniones con los temas acordados. Sí, nos comentaban, bueno, nos dicen lo difícil, ¿no? Lo difícil que es llevarlo todo con la realidad del día a día y cómo promover en las organizaciones. ¿Cómo, cómo promocionamos esta participación, ¿no? Con los trabajadores y trabajadoras a distancia
o bueno, quizás no tienen pertenecen a la empresa, pero tienen este vínculo directo, ¿no? Empresas de servicios, por ejemplo, que yo ahí veo siempre nuestros puntos débiles, ¿no? A la hora de promocionar esta participación, que va unido al sentido de pertenencia, Claro. etcétera. Sí, realmente muchos de los aspectos que vemos durante las auditorías en la ISO 45001 es preguntarle, ¿no?, a estos Ujú. trabajadores desplazados Muy cómo se bien. vinculan a la organización, ¿no? Realmente todos pues ya disponen de herramientas informáticas, telemáticas, teléfonos móviles, tablets, ordenadores a los que reciben pues mediante correos electrónicos preguntas, ¿no?, por parte de sus delegados de prevención en cuanto a cuando se van a realizar reuniones, bueno, pues cuáles son los aspectos que más preocupan, ¿no?, en temas de seguridad y salud a estas personas que están desplazadas. Pero claro, no nos debemos tampoco de olvidar que todos tenemos el tiempo limitado para el desempeño de nuestras actividades, y bombardear con muchísima información estas píldoras informativas que bueno, creo que debemos de luchar porque sean las adecuadas y con contenido suficiente como para generar el interés por parte del trabajador, ¿no? No que se acostumbren, hay un montón de píldoras informativas de temas de seguridad Sí. y salud que unas veces me aplican, otras no, pero o sea, debemos de limitar la información, o que la información sea suficiente y concreta para responder a lo que pretendemos en cuanto a este personal desplazado, ¿no? Sí, hay que trabajar muy bien esta parte, ¿no? Caemos a veces en, bueno, Que estandarizar y no somos conozcan iguales, sí. también a sus delegados de prevención, ¿no? Y Sí. establezcan un vínculo, no sé, pues porque se conozcan o porque trabajen en un ámbito similar, o Ujú. es importante, ¿no?, que los delegados se promocionen en cuanto a quiénes son y dónde ubicarlos, y poner canales de comunicación sencillos, simples, para poder hablar con ellos, o poder dialogar, o poner de manifiesto tus inquietudes, lógicamente. Muy bien, Alexia. Nos preguntan también en el chat que, bueno, que además de los comités, ¿no? ¿Qué otras herramientas pues, recomiendas, ¿no? Para promover esta participación y consulta de los trabajadores y trabajadoras en las organizaciones? Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso, Sí. ¿no?, a las metodologías, ¿no?, que nos vamos encontrando. No sé, a mí me parece que el éxito está en identificar cuál es la que mejor se adecua Ujú. a tu organización. Yo creo que hemos hablado, pues eso, de las Toolbox Meetings, que a mí me parecen muy Sí. interesantes, porque, bueno, pues en ellas puedes partir a lo mejor de promocionar un EPI, por ejemplo, o el uso de un EPI en determinadas actividades, o poner de manifiesto un riesgo o un peligro de seguridad y salud, y luego a partir de ahí crear el ambiente de diálogo ideal para que los trabajadores se expresen y comenten en su día a día con este EPI o con esta identificación de riesgos. Creo que es sobre todo crear el ambiente idóneo Mm. para que ellos hablen, dialoguen, comenten en estas reuniones que establecemos. No tienen que ser ni largas, ni simplemente, bueno, pues establecer estas herramientas que proporcionan a todos los niveles de la organización la facilidad de comunicar la situación y las premisas, ¿no?, que establecen los trabajadores en su día a día. Sí, promover esa Ese participación. ambiente es Exacto, sí. Si hay importante. un buen ambiente de trabajo también, bueno, nos comentaban por aquí que como opinión que a veces quizás hay poca participación, ¿no? A veces hay trabajadores, trabajadoras que bien porque no tienen, bueno, se ven totalmente desvinculados de la organización por razones X, o incluso también por miedo, ¿no? Por Sí, otros a las factores, sí, que pues mira, comentaba. no se presentan, no se participa,
bueno, es un indicador, ¿no? De que algo está pasando en la Exacto, organización, el ¿no? tema a ver, lo que es la evaluación de riesgos en sus diferentes ámbitos, ¿no? Higiene, seguridad y salud, la parte de psicosocial, ¿no? Después de la pandemia, pues vemos que esta parte psicosocial, que siempre había sido la última, ¿no? A tomarse en cuenta, pues tiene un interés y ahora mismo una importancia vital para conocer el ambiente laboral que tenemos en las organizaciones y es necesario conocerlo para poderlo mejorar. Mm, Por eso todo el tema psicosocial está tomando un interés muy relevante en los últimos tiempos y en las organizaciones. Por lo muy bien. tanto, es importante también hacer una valoración del clima laboral, de la Mm, parte psicosocial, cómo se sienten los trabajadores en la organización en relación pues, a sus responsables, sus líderes, y bueno, pues es un ámbito muy interesante por lo que podemos seguir mejorando mucho en la implementación de los sistemas de gestión, claro que sí. Entonces, ¿qué indicadores, aparte de los buzones, de sugerencias, ¿no? ¿Qué indicadores tendríamos que tener, ¿no? El sistema de gestión, ¿no? Para detectar, bueno, pues que tenemos que trabajar más esta participación, porque el reto es mantenerlo y mejorarla, ¿no? Como, Claro que eh, sí. Entonces, bueno, pues haciendo estas mediciones de riesgo psicosocial, se ujú, establecen aquí en España, tenemos unas tipologías, las ¿no? De metodologías, sí. unos métodos homologados por el Ujú, instituto que nos ayudan pues a tomar el pulso dentro de las organizaciones en cuanto al ámbito psicosocial. También cuando se realiza la vigilancia de la salud, ujú, cuando nos hacen esas preguntas, ¿no? Cuando vamos a hacernos el reconocimiento médico, bueno, pues los médicos, dentro de esas preguntas hay una batería de preguntas también relacionadas con la parte psicosocial, ¿no? De cómo se siente el trabajador dentro de la organización, que ayudan a identificar a los especialistas, a los médicos, cuando puede existir un problema ya en un trabajador, ¿no? Bueno, pues también ahí es importante, por eso desarrollar los reconocimientos médicos, realizártelos cuando las organizaciones te los ofrecen, aparte de que cuando se pone en marcha una encuesta de riesgo psicosocial, pues se conteste, ¿no? mm, Sin tener miedo a que, bueno, pues si responde de una manera tal, pues van a saber. No, normalmente las metodologías que se establecen son totalmente, bueno, o sea, el trabajador para nada queda registrado dentro de ellas, simplemente como un número, como una persona que participa y además la toma de decisiones en cuanto a lo que sale de esas evaluaciones de riesgo psicosocial se valoran cuando la participación es importante, se supera más sí. del 50%, si no, pues no estamos haciendo una buena evaluación de riesgo psicosocial. Por eso es importante, bueno, pues cuando nos dan estas metodologías y se ponen en marcha en las organizaciones, pues que participemos y tomemos en cuenta nuestra responsabilidad para mejorar el clima laboral dentro de las organizaciones. Es importante también. Sí, ya, bueno, esa propia, ¿no? Cuando ya ves que en una evaluación de riesgo psicosocial, ¿no? Ya hay esas diferencias de participación por, bueno, según cómo se ha clasificado, ¿no? Por nivel de responsabilidad o por niveles de áreas, pues esto ya te tiene que hacer pensar algo, ¿no? De que aquí está fallando algo. Antes de abrir las respuestas, ¿no? Antes de ver ese informe final, ¿no? Que se evalúa la metodología. Pues, pues bueno, muchísimas gracias, Alex. Estamos llegando casi al final. No, estamos teniendo felicitaciones y agradecimientos en el chat. Es un tema muy importante para mí personalmente y permitirme la opinión es el punto más importante de la norma, eh, porque es la base de todo. Por supuesto, el liderazgo de la dirección, pero si no hay una participación y si no se promueven, perdón, estos medios por parte de la dirección con este compromiso de toda la organización, no estamos haciendo nada, estamos haciendo papeles, básicamente. Entonces, ha sido uno de los grandes adelantos y avances, ¿no? De la 45
Alexia, que ya por concluir, algunas pequeñas conclusiones o aportaciones antes de despedirnos. Nada, yo creo que, pues eso, estabais por aquí también comentando que la seguridad por encima de todo, sin ninguna duda, por supuesto que sí, y aportando los recursos que se puedan en las organizaciones, por supuesto, pero la seguridad es lo más importante. Pues bueno, muchísimas gracias a Alexia. Esperamos verte pronto de nuevo en otro webinar. Agradeceros a todos y a todas vuestra asistencia, vuestra participación en este interesante webinar. Os hemos comentado al principio, lo vuelvo a repetir, el contenido íntegro de esta emisión se os remitirá por correo a la dirección que ya habéis indicado al escribiros. Y no olvidéis que si necesitáis más información acerca de nuestros productos, servicios, estaremos encantados en escucharos. Para ello podéis agendar una llamada con un especialista de Zetaima haciendo clic en el botón verde que tenéis aquí en la parte inferior de la pantalla, zetaima.com, agenda llamada. Y bueno, por nuestra parte, por parte de Zetaima, pues nos remitimos al siguiente webinar, que ya será la semana del 13, en unos días, en 10 días, tenemos un interesante webinar donde también seguimos hablando, ¿no?, de las cualidades y las capacidades para hacer una buena gestión de la seguridad y salud en las organizaciones, esta vez con un ponente que nos va a acompañar desde Latinoamérica, y seguimos a vuestra disposición en nuestros canales. Podéis seguirnos en nuestra página corporativa, seguir atentos, ¿no?, a nuestros contenidos en el blog, los webinars que siguen a vuestra disposición grabados, el podcast Rebeldes de la Prevención. Y por mi parte, pues hasta el siguiente webinar. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muy buenas tardes, muy buenos días a los amigos y amigas de Latinoamérica. Gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós.